360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de una historia que vuelve y se repite en Colombia. La captura de una hermosa modelo al lado de un presunto narcotraficante. En esta ocasión, el turno le llegó a Sara Builes, la novia de alias El Indio. El supuesto narco cayó al llevar a su novia a pasar un fin de semana en Río de Janeiro, Brasil, para ver un partido entre Brasil e Inglaterra. ¿Por qué tantas modelos caen al lado de traficantes de drogas en Colombia? ¿Qué las llama la atención? Tema de debate en 360. Y nuestro segundo tema será un político que reparte dinero a manos llenas y que es visto por algunos como una especie de Robin Hood, mientras que otros lo ven como una reencarnación del capo Rodríguez Gaya. Nos referimos al diputado antioqueño Rodrigo Mesa. El mismo protagonista de Meterle plata al Chocó es como perfumar un bollo, ahora vuelve luego de una sanción de 5 meses entregando dinero en la sede de la Asamblea de Antioquia. ¿Qué está demostrando el diputado Mesa en esta ocasión? Lo vamos a debatir a fondo con nuestros invitados y qué significa esto en la clase política colombiana. Y no se muevan, porque ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Hoy tenemos una ley a partir Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a Pablo Bustos, también a Óscar Ortiz, a Gustavo Bolívar y a Mario Morales. Caballeros, qué gusto y de verdad qué placer que nos acompañen esta noche en 360. Muchas gracias. Miren, vamos a abrir con este tema y qué mejor que hacerlo, Gustavo, con lo que significa, y se lo pregunto a usted inicialmente porque acá hay un tema de fondo. Usted ha escrito guiones de producciones, de películas, de novelas, donde se retrata esto una y otra vez. Modelos con narcotraficantes. ¿Por qué se da esto en Colombia? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué las hace meterse ahí? Bueno, sí, básicamente la gran investigación fue la que me llevó a escribir el libro de Sin tetas no hay paraíso. Y ahí se hizo esta denuncia que, digamos, el país ya venía conociendo, pero no se había tratado a fondo. Digamos que el libro sirvió como para abrir el debate. Básicamente son dos cosas. Uno, es un problema estructural de la sociedad colombiana que tiene que ver con esa herencia nefasta que nos ha dejado el narcotráfico, de crearnos la necesidad de enriquecernos rápido y de la manera más fácil. Entonces, dentro de ese modelo encajan, de un lado, los narcotraficantes y sicarios, que por una buena plata matan a alguien muy rápido, se enriquecen con un cargamento, o las niñas, que ya pasan a ser como parte de esto, de la estética de estos narcotraficantes a cambio de dinero. Es una pobreza mental impresionante. Hoy estaba leyendo tweets de muchos tuiteros acerca de lo que pasó con Sara Builes, pero realmente es una historia que se repite. Es una entre miles. Eso viene pasando desde incluso el año 84. Recordemos que una reina se casó con Marta Lucía Echeverri, si no estoy mal, se casó con Miguel Rodríguez Orejuela. Y esta niña Tinoco que se casó con el Mico Durán. Y bueno, reinas y reinas y reinas todo Mire, el me puse tiempo. a buscar y encontré. Y actrices. Son montones. Actrices visitándolos en las cárceles. Yo no digo que no, o sea, no, el problema no es que no puedan enamorarse de alguien, pero sí ya choca que niñas tan bonitas que además ganan dinero. Porque es que estas modelos, estas presentadoras que se involucran con estos criminales ganan dinero, o sea, no tendrían la necesidad de hacerlo. Mientras que en Sin tetas no hay paraíso retraté fue unos casos de barrios muy pobres donde, digamos, había una justificación, entre comillas, de niñas que ya no tenían otra salida ni de encontrar empleo ni educación y se involucraban con ellos. Pero es que estamos hablando de niñas muy lindas que podrían conseguirse al hombre que quisieran, de la manera que quisieran, decentemente, ¿no? Ese tema, justamente por eso quisimos ponerlo bien en contexto. Mario, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué seduce a tantas modelos, actrices, a estar con narcotraficantes? Con narcos, específicamente con narcos. Yo pensé que cuando Gustavo dijo es una lamentable herencia, iba a decir española, porque es española, digamos, es ancestral. La belleza al lado del poder. ¿Cuál es la diferencia? Y hay una diferencia, si se quiere, ética, pero si uno mira lo ético, ahí encuentra
como muchas confluencias, y es el dinero y lo ostentoso al lado asociado a la belleza. Y la historia colombiana y la historia latinoamericana está llena de pasajes de esa naturaleza, donde el dinero compra la belleza y la belleza se vende al dinero, que significa poder. En los dos casos, tanto en el legal, el empresarial, ¿no? Y el del narco y el del ilegal, se confunden las dos cosas. Y es, tú tienes algo que yo quiero y tengo cómo pagártelo, y yo tengo algo que tú quieres y tengo cómo ofrecértelo. Se da esa alianza del camino fácil para acceder de manera, digamos, anormal, poco corriente, a relaciones, digamos, llamémosla personales, íntimas. Yo no sé si sentimentales o amorosas, yo no sé si el amor entra por ahí. ¿Es cultural? En algún tipo, ¿Es cultural? Es cultural. Y a eso iba con la alusión que hacía Gustavo, es cultural. Y es, sí, el dinero fácil, el camino fácil, pero también la belleza fácil, comprada como una forma de ostentación, como un nuevo trofeo, como una forma de decir, llegué, coroné, en lo legal, en lo empresarial y en lo ilegal, en lo narco, con toda la estética que rodea ambos círculos, ¿no? La estética de la ampulosidad, de la exhibición, Detrás de del mostrarlo. detrás del narcotráfico, Pablo, no solamente es el tema de la venta, el dinero fácil, las drogas. Hay crimen, hay homicidio, hay sicariato, hay absolutamente un tema de complejidad, de descomposición social, que hace que una mujer, y aquí miremos en la coyuntura, porque es que esta historia esto lo plantea muy bien, esto no es un caso, estos son cientos de casos, esto es una realidad. Sí. Bueno, Sí. y le voy a ampliar, ahorita viene una nueva producción que también se va a llamar La Prepago, es decir, esto es un tema donde se puede llamar es netamente cultural, lo que es lo que hay. Sí, es decir, y recordemos el caso típico de Virginia Vallejo y Pablo Escobar. Es decir, son referentes culturales que están ampliamente arraigados por vía de unos patrones consumistas, de una mercantilización del cuerpo y una fetichización, digamos, de las necesidades sexuales, del erotismo y sobre todo el equiparar la belleza física de una manera equivocada a la integralidad de la estética humana y particularmente de la relación de pareja. Normalmente buena parte de estas relaciones son construidas artificialmente, reinas que se han hecho a punta de las cirugías estéticas contaminadas de prácticas nefastas, de criminalidad oscura, de puro arrinconamiento social, y es también la forma de imponer un parámetro de victoria frente a una sociedad altamente competitiva que se estrella ya no en los encantos de la belleza o en los artilugios de la seducción, sino que por el contrario repite un patrón mafioso de relaciones sociales que hace parte de la corrupción, digamos, en la intimidad. Mire. Y sobre todo que se extiende a un referente colectivo de una manera altamente peligrosa. De ahí transitan las mujeres a llevar droga en su cuerpo, a hacerse cirugías para servir de muchas maneras a los peores estímulos, instintos de comercialización de su cuerpo y de su Y figura. la gran pregunta que se hacen muchos, es decir, se critica mucho, Oscar, el tema de los estereotipos y que a determinadas mujeres se les genere un estereotipo como si fueran mujeres de narcos. Pero volvemos a ver los casos. Es que esto no es una novela inventada en la ficción, esto es la realidad. ¿Por qué se vuelve interesante? Porque es que este señor lo capturan es porque la siguen a ella. Es decir, la policía, las unidades de investigación no pueden dar con el paradero del señor, sino tienen es que seguir a la modelo para encontrar al narcotraficante. ¿Cómo ve este parámetro de lo que significa la realidad colombiana? Pues se muerden la cola, que estaban buscando, están sedientos de un cuerpo, de unas apariencias, quieren dar, digamos, le dan más importancia a tener que hacer, vuelven a otras personas un objeto, y viceversa, porque se predica en ambos sentidos, y efectivamente eso también es lo que los condena, digamos, esa ambición, o mejor, una codicia, sin ningún tipo de tope, no, son insaciables, entonces persiguen ese objeto y ese mismo objeto los condena. Por eso efectivamente han caído varios, incluso creo que hubo uno... Fritanga, primo de ese señor, Sí, igual, señor. en una fiesta
descomunal. Y otros en Argentina por el Facebook, etcétera, porque ahí también, ¿para qué tener todo eso si de alguna manera no lo pueden exhibir? Y entonces por ahí efectivamente van resultando las pistas para que ese afán los termine condenando. En la investigación que usted hizo, ¿cuánto puede ganar una mujer de estas? Andando con un narcotraficante. es que Porque ahorita hay- quiero ampliar el debate a un tema que ya ha empezado a salir a la luz pública y por eso le hago la pregunta. Es que hay de varias cotizaciones. Digamos, una niña de un pueblo que se llevan a una finca un fin de semana, le pueden dar entre 500.000 y 1.000.000 de pesos, pero ya hay modelos muy reconocidas y presentadoras de televisión muy conocidas que pueden ya cobrar por encima de los 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Por encima, y muchas veces les dan apartamentos, cosas muy caras que la gente no imagina. Y obviamente pues esto hace que se pierdan las medidas, se desborden las medidas. Y esto pasa porque cuando están niñas estas personas, nosotros somos culpables en parte de los medios de comunicación. Ahí voy. Les ¿Hay hemos creado... responsabilidad? Imagínense una niña en cualquier barrio pobre de cualquier ciudad de Colombia mirando videos, mirando televisión, mirando novelas, mirando cine, mirando programas y relacionando la estética con el éxito. Ese es el problema. Dicen, para lograr eso, mire, todas las presentadoras son bonitas, todas las actrices son bonitas, todas las que salen aquí son bonitas, yo no lo soy, necesito operarme, necesito cambiar. Entonces empiezan a relacionar la belleza con el éxito y ahí es cuando empiezan a cometer equivocaciones, porque obviamente ya apagando el televisor se encuentran en una realidad que es su pobreza, el entorno en su escuela es su pobreza, el barrio sin oportunidades, el país sin oportunidades para esta gente marginada. Y obviamente esto es lo que los impulsa, casi que la sociedad misma los lleva hacia ese abismo de tanto el sicariato como la prostitución. ¿Ustedes están de acuerdo? Y Mario, se lo pregunto también por el tema de responsabilidad de medios. Porque muchos dicen, esto es culpa de los medios. Los medios venden son estas novelas, venden estas historias, venden estos guiones, venden esta realidad social. Y eso es lo que provoca eso. ¿Eso es cierto o eso no tiene nada que ver? Yo creo que se retroalimentan. Hay tanto de ello en la realidad que los medios retratan y hay tanto de ellos en los medios que la realidad trata de imitar. Digamos que, como decía Oscar, se muerden la cola. Son fenómenos que se retroalimentan. El problema hay que verlo más por el lado moral, ¿verdad? Y es aquello de que el fin justifica los medios y el camino fácil. A la jovencita que quiere acceder a las riquezas y a los lujos y que sabe que solo tiene su cuerpo, y al potentado, legal o ilegal, que quiere tener de la juventud como trofeo, como forma de exhibición, como decíamos previamente. Pero son fenómenos concomitantes, son fenómenos que se suceden uno del otro, dependen uno del otro y se retroalimentan. Los medios tienen responsabilidad social en la medida en que han creado una estética, han creado unos márgenes, han creado unos cánones, pero no olvidemos que esos cánones han sido construidos con base en lo que se retrata en la realidad. Uno va a ciertas regiones del país, y no quiero estigmatizar ninguna, y uno encuentra esa estética moldeada en las calles, que luego se ve replicada en la televisión. Pero es de doble vía. Pero es de doble vía. Es de doble vía, sí. Hassan, Mire, sobre ese tema de la rápidamente, que responsabilidad vayamos de los medios. a la pausa. Y es que yo creo que efectivamente retratan. Y es difícil a veces que los medios den un final distinto, porque en la realidad el sistema jurídico, penal, social y moral no está dando muchas moralejas tampoco. Y entonces, efectivamente, si hubiera la posibilidad de mostrar finales distintos, donde quien tiene otro tipo de talentos, esfuerzo, trabajo, etcétera, corrección, tuviera finalmente éxito, entonces eso tiene un saldo pedagógico. Los zampones terminan libres, no pagan cárcel y terminan es que todos los parámetros, todos están enloquecidos, la gente no sabe si ser ampón paga, si ser bueno paga, si estudiar vale la pena, si no vale la pena, porque los que no estudian les va mejor. Eso es una locura de país. Y ahí es donde quiero eso que es lo que hay vayamos. que organizar. Vamos a la pausa y ya regresamos. 360. El indio vivía en el reconocido sector de Pozuelos de Alarcón en Madrid, donde residen personas de grandes recursos económicos. En el momento de su captura tenía un carnet que lo identificaba como socio del Real Madrid. Lo interceptamos cuando llegaba a Río de Janeiro, al parecer para asistir al partido amistoso entre Brasil e Inglaterra. En el momento del arresto le fueron incautados 40.000 euros. Regresamos a 360. Oscar, usted tiene delitos.
¿A este señor por qué lo buscaban? Al Pues, señor alias El Indio. Sí, porque aquí no hay, digamos, lugar a dudas, ¿no es cierto? Estamos hablando de delitos como concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, homicidio agravado, secuestro, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos, y concierto para delinquir agravado. Y además parece que estaba tan bien oculto que se obtuvo tanto pasaporte original con unas adulteraciones y no se sabe todavía si hizo como su primo Fritanga, que efectivamente se hizo dar de baja en la registraduría. Mire, ¿a dónde quiero llegar con el tema? Y es a este punto. Todos sabemos, desafortunadamente, en el segundo bloque vamos a hablar de lo que significa la corrupción política en Colombia. Pero en un país como este, donde los que se roban el presupuesto terminan libres, no pagan cárcel, los que llevan a la quiebra el sistema financiero bursátil, este es el día en que ni siquiera los han llamado o la fiscalía les ha dictado orden de captura, donde los concejales, algunos congresistas, magistrados, abusan del erario público. Pues muchos ven la alternativa en la ilegalidad. Eso no es una excusa, pero sí hay un tema de fondo. Mire lo que está diciendo el representante Jack Hosni del Partido Liberal. Y esto lo escribe en su cuenta de Twitter. Dice lo siguiente: las modelos que andan con narcotraficantes deberían ser procesadas por enriquecimiento ilícito. Y yo se lo pregunto por una razón. Porque es que claramente acá hay un tema de: ¿se está persiguiendo realmente a todos los que se benefician del narcotráfico en Colombia? Y estas mujeres se benefician directamente del narcotráfico, del ilícito, del lavado de dólares, andando con esta gente. Y que además es mucho más grave porque normalmente no tiene que ver, no guarda relación directa solo con la redención física o la exaltación del consumismo exacerbada en estas modelos, supermodelos, fabricadas a punta de bisturí, y sino financiadas, reinados también para lograr el trofeo de coronar a la que no era coronable. Hace de esto una práctica de corrupción mucho más amplia y en últimas, Hassan, estamos frente a las bases de la criminalidad abierta y grosera en que ellas mismas no terminan judicializadas, pero lo que decía, redimen a sus familias y de alguna manera crean unos hálitos de complicidad y de silencio que se extienden a grandes capas de la sociedad en diversos niveles. No se crea solamente el modelo que mencionaba Gustavo de la niña pobre en el barrio humilde, de un sector marginado, sino que esas necesidades cambian en la medida en que los estratos sociales, la movilidad social se dispara. Aquí no hay un beneficio directo del narcotráfico. Es decir, sin duda. Bueno, sin indirecto duda. en alguna medida, pero se están beneficiando es del ilícito, del sicariato, del lavado de activos, de todo lo demás. ¿Eso no está pasando? Sí, está pasando. Hay una complicidad, por supuesto, es una complicidad subrepticia y hay un beneficio indirecto del narcotráfico. Pero socialmente no está visto como tal, ¿no? Ser amigo o amiga de los narcos todavía en Colombia, a pesar de lo que ha pasado, no tiene ese grado de complicidad flagrante que debería tener. Los tratos, los negocios, las compras, los intercambios. Pero aquí no están andando gratis. Aquí seguramente, y ustedes me corregirán, aquí están andando es por algo. Pero por supuesto. Por pago. Lo que pasa es que hay diferentes estatus, ¿no? Está la amiguita, está la prepago, pero muchas tienen como objetivo, imagínate, el gran objetivo de su vida es llegar a ser ya una pareja estable o una novia o inclusive la esposa de un narcotraficante. Pero yo sí creo y estoy de acuerdo en que si la fulana se beneficia económicamente con dineros ilícitos con los que nos han matado los colombianos, con los que han matado periodistas, políticos, policías, yo creo que debería haber una imputación ahí. Yo no sé aquí nuestro abogado que pues, diga. Yo creo que efectivamente sí, y hay responsabilidades por lo menos como encubridoras, además de que efectivamente hay enriquecimientos ilícitos y otro tipo de conductas. Y además, digamos, aquí estamos tocando muy cerca en la percepción ética que hagamos del asunto, en la valoración moral que hagamos de la conducta. Si las victimizamos, entonces vamos a creer que no hay ningún tipo de responsabilidad jurídica. Y hay que ver que estas personas, de todas maneras, independientemente de su contexto, tomaron libremente una opción. Oscar, si a usted lo capturan en este momento en el aeropuerto de Río de Janeiro, en Brasil, al lado del Indio, usted acaba de leer los cargos por los cuales lo están buscando Interpol en todos los lugares del mundo. ¿Usted no es un encubridor? Es un encubridor, es lo que acabo de decir. Y no veo por qué, digamos, tan benigno trato y exculparla como dándola por pariente, porque son los parientes los que no tienen la obligación de acusar
y de dar declaraciones en contra de ciertos familiares, pero aquí no está demostrado ninguna digamos, un parentesco o una vinculación de índole familiar que le haga posible estar cubierta por la protección constitucional de no tener que acusar. Debería ser al revés. Al revés. Mire, quiero dar la bienvenida a Catalina Nuria Navarro. Catalina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. ¿Usted cómo ve el caso? Porque esto no es un caso nuevo. Esto es una historia, aquí lo estamos diciendo, de cientos, de miles de casos. Es una historia que se ve todos los días en Colombia. Yo no pienso que uno pueda achacarle el problema del narcotráfico a unas niñas que, entre otras cosas, terminan en esas situaciones por culpa de toda la sociedad. Porque si una mujer recurre, o sea, su aspiración de vida es ser la esposa de un traqueto para que la mantenga, esto está hablando de unos daños grandes en el tejido social, de una falta de oportunidades que tienen estas mujeres, que probablemente algunas tendrán otras opciones, pero muchas, la verdad es que esta es la única manera de salir adelante que tienen. ¿Usted le ve culpa a los medios? Ahorita lo estamos hablando, responsabilidad de los medios en todo esto. Hay una gran diferencia entre los medios y la televisión, porque la televisión es entretenimiento y yo no creo que uno le pueda hacer exigencias morales al entretenimiento. Y en cuanto a estas chicas, yo pienso que hay dos cosas. Una cosa es la cosa moral, porque se mete con un traqueto esta niña, algo que pensamos todos que está mal. Eso es una cosa que pertenece a su libre albedrío y que nosotros no podemos juzgar en realidad. Ahora, está el asunto legal. ¿Sabe esta niña de movimientos ilícitos que debería estar denunciando? A ver, eso si es una pregunta totalmente diferente. O se los pregunto a ustedes. Si anda con 40.000 euros en el bolsillo. O si compra bienes. Si no trabaja. ¿Por qué no tendría? Pasar un fin de semana a Brasil para ver un partido. Y se devuelven a España. Pero uno podría, por ejemplo, empezar a decir que las novias de los políticos también tendrían que ir a la cárcel. Yo creo que ellas saben que son narcotraficantes. Esto no tiene ninguna... No hay excusa. Habrá alguno por ahí que se camufle de ganadero y la engañe, pero el 90 o 95% de mujeres saben que andan con un narcotraficante. Pero además, por el otro lado, si no están aspirando a ser la novia, que es la tendencia ahora de las modelos, la compañera, la mujer, la esposa, si son prepago, están incurriendo en otro delito. ¿verdad? Otro delito que puede o no ser punible, que es la prostitución como tal. No, pero la prostitución no es un delito en Colombia. No, claro. Lo que es un delito en Colombia es el proxenetismo. Pero la prostitución en Colombia no es ilegal. Pero casi todas tienen proxeneta. Pero eso también es otra pregunta diferente. Porque, por ejemplo, hay que diferenciar prostitución, proxenetismo y, por ejemplo, víctimas de trata, que se meten esos tres términos usualmente en el mismo cajón. Si esta es una niña que ha decidido ejercer la prostitución de una manera libre y esas ganancias se le entran a ella y ella no depende de ningún proxeneta, pues eso es perfectamente legal. Pero eso es dinero del narcotráfico. Pero además veámoslo en la estela de lo que significa. Si cualquiera en esta mesa el día de mañana compra un bien que terminó ser de un narco por razones de cualquier motivo, viene extinción de dominio. Y nadie le va a decir a usted, y nadie le va a decir a usted, es que lo sentimos mucho, que usted no sabíamos que usted le compró un narco. Aquí fácilmente se podría probar o se puede deducir que las utilidades que vienen, lo que compre es de dinero el narcotráfico. Sí. ¿En ese caso no aplica la ley? Sí, claro, por supuesto que sí. Y efectivamente, en mi consideración, no está protegida por la cláusula constitucional de los ciertos parentescos. Y seguramente ella lo puede deducir sin mayor tipo de diligencia, porque habría que ver seguramente que él no madrugaba a las 6 de la mañana para irse al trabajo, a una oficina y una serie de actividades muy públicas, ¿no es cierto? Entonces aquí es al revés, ella es la que tiene que demostrar. Además sabe que el caso del indio, además lo conoció con un nombre y sabe que viajó a Brasil con otro nombre y con otro pasaporte falso, pues tenía que saber. Además en el caso del indio hay digamos, muchas señales. Era la ficha de Don Mario, ¿no? Estuvo preso 2008 y 2009, estuvo en la cárcel detenido por esos delitos. Hay un juez que con Fritanga. Un juez corrupto. Un juez corrupto que estuvo detenido. Entre otras cosas salió por otro ícono traqueto, que fue la famosa esa cuatrimoto al hermano Valencia Cosio, cuando era fiscal, a Guillermo León Valencia Cosio. No, recordemos ese... Es del mismo caso. Es del mismo caso. Primos. Salieron de la estructura paramilitar de Don Mario, quedaron borrados gracias a esa cuatrimoto, según las investigaciones que se hicieron y que hoy tienen subyúdice a Guillermo. Ahora, quiero que empecemos a redondear este tema sobre un punto, porque hay que concluir y pasar al siguiente. La sociedad colombiana, en lo que esto significa, ¿es permisiva frente a esto? Es decir, ¿le importa un carajo que esto pase y nosotros sencillamente, hay estados, hay países que frente a conductas sociales lo tacha de inmoral y no lo permite? Y dice, esto es inaceptable. En Colombia es aceptable rodearse de traquetos
es aceptable de beneficiarse del narcotráfico indirectamente, y sencillamente esa conducta moral la hemos visto en la parapolítica, la hemos visto en el modelo, la hemos visto en la industria, en el comercio, es decir, es socialmente aceptable, y eso es lo que pasa, que hasta en los medios se pueda mostrar esa realidad sin ningún problema. Yo creo que ya no. Yo pienso que a raíz de todos estos debates ya se ha vuelto vergonzante andar con un narcotraficante. Como decía Catalina, no es ya socialmente aceptable, pero sí la sociedad, como es doble moralista en todos los sentidos, empuja a esas niñas hacia esa realidad. Ya sea desde la falta de oportunidades, desde la falta de educación, desde el mismo ejemplo que hablamos ahora en los comerciales, el mismo mal ejemplo de toda la clase política gobernante que delinque, roba, atraca, hace cualquier cantidad comete cualquier cantidad de delitos impunemente. Entonces, obviamente, ¿qué hace una niña de escasos recursos? Para no citar las modelos que sí, digamos, en este caso estoy en desacuerdo con Catalina, sí ganan mucho dinero y no deberían estar encubriendo narcotraficantes y estando con ellos. Pero ¿qué hace una niña que va y se estrella con la realidad de que no consigue empleo? Uno lo ve en las redes sociales. ¿Quién tiene un trabajo? Necesita un trabajo. No lo consigue. Tiene unos problemas. Los papás los mandan a una guerra temprana porque de los 15 años les están diciendo, bueno, hay que aportar para la casa, los servicios, tal cosa. Y ellos creen que a una niña de 15 años les van a dar un trabajo que una niña de 15 años es productiva. O sea, el país no las prepara para esa guerra que es la calle adecuadamente. Por eso es que todo pasa por la falta de sus conclusiones en 15 segundos. Yo tengo una pregunta importante, porque uno está diciendo, bueno, estas niñas cómo no acusan a los narcotraficantes como los que andan, cómo no los delatan. ¿Qué medidas de protección y qué medidas de sistemas de protección hay para las niñas que decidan delatarlos, y eso cómo funciona? Porque si yo fuera la esposa de un narcotraficante que tiene el poder que tiene un tipo como él, pues yo no voy a, y yo me doy cuenta, yo no voy a estar así a la ligera diciendo, bueno, listo, lo voy a denunciar y esto se acabó así de sencillo. Es que a mí me matan al día siguiente donde yo haga eso. Como ex anticorrupción, deme unas conclusiones sobre ese tema, Oscar. Bueno, aquí yo creo que desde la sociedad toca elevar los parámetros éticos y morales y políticos para cambiar la realidad. No va a venir desde arriba ese cambio, muy probablemente. Entonces, solamente con movilización ciudadana se van a poder cambiar los parámetros culturales, políticos y jurídicos. Mire, vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de esos casos de la política colombiana y vamos a hablar directamente del diputado Rodrigo Mesa. No se vayan, ya volvemos. De hecho, hace 20 años aquí todos los que usted vio es gente que viene todos los días por todos los 15 y los 30 por un mercadito. Esas son cosas que nacen con uno. Écheme la bendición. Esa es la ganancia mía, que esas viejitas me echen la bendición. Regresamos a 360. Rodrigo Mesa Cadavid. Pablo, la red de veedurías. Usted ve el video. Ahí está el video. Ahí lo estamos viendo todos. En el caso de la red de veedurías de Colombia, ¿qué ha hecho y qué es lo primero que usted piensa cuando ve este video? Bueno, primero vemos es como la narcotización de la política. Es una práctica mafiosa que tiende a corromper, como se ve en las imágenes, al elector, al ciudadano corriente, a usar de las necesidades y de las inequidades del sistema social y de seguridad pública. Trata de lograr al final el aplauso y el congracimiento de la comunidad por vía de un anticipo al estilo Rodríguez Gacha. Eso no es Robin Hood. En últimas, este no es un Robin Hood. Este es un traqueto vestido de diputado. Un hombre que usa la representación popular para abusar de su elector y para pervertir un escenario de democracia, corromper los principios, pilares y valores de un Estado social de derecho, en términos de hacerlo en un recinto público, desafiando una decisión previa que no es más que la afrenta a los 5 meses de sanción, que además fueron benignos extremadamente. Y déjeme hacer una conjetura, Hassan. Parece que, y es lo que estamos investigando, pero que algún parlamentario habría tratado de incidir y que habría un proyecto para ser sancionado, no por 5 meses, sino por mucho más tiempo. Y parece ser también que ese parlamentario ha hecho reuniones o habría hecho reuniones políticas abiertas con alguien que no le tiene miedo a salir del Partido Liberal
porque ese padrino le habría ayudado a obtener esa decisión. Sí, Largo es, gallina lo pone y frito con pan se pone. Una vez tengamos las fotos, la primera escenario donde las vamos a traer va a ser a 360 grados. Pero sí quiero decir con esto, es que ha sido esta una actitud peor que la anterior. La otra fue una afrenta a la chocoanidad. Es como perfumar un bollo, dijo el señor en su momento. Claro. Ahora se está perfumando él a sí mismo, repartiendo billetes como un trofeo de guerra. ¿Ustedes cómo lo ven? Y luego, perdóneme decir una cosa adicional, es que él ha dicho en el video que lo viene haciendo permanentemente con el salario. Es decir, usando el producto del recurso público para contrariar el sistema democrático. Lo que está en juego en esta intervención no es para nada el billeteo de Rodrigo Mesa, sino por el contrario. ¿Qué rol y qué papel podemos esperar esto? ¿Usted se imagina en el Congreso, Hassan, en el Consejo de Bogotá, en las diputaciones? Ampliémoslo. Bueno, pues mire, es un síntoma más de la crisis que hay en el servicio público y particularmente de la política. Cuando uno encuentra hace muy pocos meses a las tres ramas del poder público conjugadas para tramitar una reforma constitucional en la que sepultaban figuras como la pérdida de investidura, en la que sepultaban el sistema de investigación y juzgamiento de los congresistas. Todo esto a cambio de prolongar el periodo de los actuales magistrados de las más altas cortes, que se quedaron en silencio. Y por otra parte, el Ejecutivo había hecho incluso, impulsado en el Congreso, otra reforma para que los congresistas pudieran aprobar reformas en beneficio propio. Legislar en nombre propio. Sin perder la investidura, cuestión que denunciamos desde hace 2 años con movilizaciones y que llevamos a la Corte Constitucional y que efectivamente ya logramos que haya sido expulsada del ordenamiento jurídico y que luego viene el referendo vía tuiterazo para echar abajo la reforma a la justicia. Pues esta es una expresión más de esto. La Corte Suprema de Justicia, la presidenta viajando en modo crucero, con recursos públicos para cuestiones que no están realmente justificadas. ¿Qué nos dice esto de la clase política? Un diputado que se expresa de esta manera se siente muy seguro jurídica y políticamente de actuar de manera impune. Yo pienso que el diputado Mesa realmente es un párvulo al lado de estas grandes castas familiares que manejan los departamentos, que se roban los departamentos desde hace décadas. Obviamente ofende, como dice Pablo, que esté regalando dinero porque es un anticipo, es una precompra del voto para las elecciones del año entrante. Pero realmente la situación de fondo es que estamos ante una clase política que es el cáncer, el SIDA y voy a utilizar una palabra terrible, la gonorrea de este país, que son los que están carcomiendo este país, los que se están robando este país, y no solamente en las regiones, porque es que el parámetro es Bogotá. En una investigación, investigación que hice en el año 2002 sobre fraude electoral, que terminé plasmando en un libro que se llama Así se roban las elecciones en Colombia, el principal fraude que encontré fue en Unicentro. Y el robo más grande que ha habido es en Bogotá, a raíz del carrusel de las contrataciones, donde un contralor conservador, un senador liberal, unos concejales de la U, un alcalde del Polo Democrático, o sea, todos los partidos reunidos miserablemente a saquear una ciudad, unidos, pero sin ninguna vergüenza, cosa que si las personas que denunciaron, Petro, Galán, yo también, Carlos Fernando Galán, gracias, ustedes, obviamente, si estas denuncias no se producen en este momento, solo con un contrato, Samuel Moreno, según las investigaciones, estaría recibiendo 56 millones de pesos diarios durante 16 años, que era el contrato del CID. Con un solo contrato. Entonces, por eso lo del diputado Mesa, que sirve de pretexto para hablar de la corrupción política en Colombia, pero realmente es muy pequeño lo que está haciendo el hombre con relación a lo macro. ¿Cómo lo ve usted? 2 símbolos en esa imagen. El primero es todo un fenómeno de contracultura política. Es echar por tierra cualquier crecimiento que en formación y educación de cultura política se hubiera avanzado en el país. Es una manera de echarlo por tierra, de destruirlo. Y el segundo nos trae al presente la imagen del típico Manzanillo, que creíamos, si no extinguido, por lo menos sí restringido en su operación. Y el tercer aspecto es su carácter desafiante, ¿verdad? Sí. Que es lo que hiere a las audiencias, y es decir,
este dinero es mío, puede que no sea de corrupción, puede que parezca limosna, etcétera, pero es su actitud desafiante de decirle a los ciudadanos colombianos, yo hago lo que quiera en cualquier momento. ¿Mire a Gacha en su momento? Ahí veíamos la pero comparación. es que Gacha fue mejor, porque lo hizo en la calle, lo hizo en el escenario de la que pagamos todos, la asamblea departamental. Los billetes y les da en el primer día de ingreso de tras una sanción. Pero mire, que no era cualquier día. Hablemos de la sanción, porque el tema de la sanción se lo voy a poner exactamente como es. La Procuraduría redujo la sanción. Una sanción disciplinaria que estaba desde julio del 2012 por 13 años, inhabilidad para ocupar cargos públicos por falsedad en documento público. ¿Cómo se explica que se reduce a 5 meses? Yo le tengo un principio de respuesta, que era el que le señalaba. Que el procurador es un corrupto también. Que los órganos de control no están funcionando. Bueno, que hay impunidad a alto nivel y que se refleja en decisiones como esas. La graduación de la pena señalada formalmente por el Código Disciplinario Único daba unas consecuencias totalmente distintas. Pero aún ahí, nos hemos preguntado qué pasó con la Procuraduría, qué pasó con la Fiscalía, qué pasó con las autoridades judiciales. judiciales. La Comisión de Ética del Partido Liberal. No, ya le voy a leer el comunicado. La Comisión de Ética del Partido Liberal es la mayor, o sea, solo nombre del Partido Liberal es la mayor ironía del mundo. Pero sobre todo lo que yo quiero decir es que esto, entre otras cosas, muestra que los funcionarios públicos están absolutamente fuera de control. Empezando por las declaraciones ofensivas que hacen contra las mujeres, contra los indígenas, contra los negros, contra la población LGBTI, asumiendo la voz del Estado, porque esto lo dicen desde cargos públicos, para lo que no se necesita una ley antidiscriminación, porque basta con el reglamento disciplinario de funcionarios, pero no es solamente lo que dicen, también salen, le pegan a las mujeres, le pegan a la gente con sus escoltas. Usted vio lo del concejal Durán Silva, en el Consejo de Bogotá, también del Partido Liberal. Pero es una cosa absolutamente fuera de control y la gente lo sigue haciendo. Y yo me pregunto, el jefe máximo del Ministerio Público, que está ocupadísimo persiguiendo a las mujeres, ¿usted se refiere al procurador? Por supuesto, que necesitan abortar. Este señor, ¿en dónde está? Y a cuenta de qué nos dice que él no es un corrupto cuando frente a sus narices, frente a todo el país, tenemos unos funcionarios que son corruptos, maltratadores, que están regalando plata, que están ofendiendo minorías, y un tipo ni siquiera los inhabilita, pues y no hay nada que se haga. Yo aquí tengo la carta que le envió la veeduría del Partido Liberal, el Partido Liberal colombiano, por supuesto, al diputado Rodrigo Mesa. No la voy a leer, pero la carta claramente le dice en su primer párrafo: he visto con estupor, con sorpresa, indignación la actitud asumida por usted al regresar a la Asamblea Departamental. Y de ahí viene todo el texto. Yo les lanzo una pregunta. Yo quiero más. ¿Qué hace el Partido Liberal y qué hacen los demás partidos? Eso es todo lo que hacen, dando avales a esta gente? Porque hablemos lo general, no solamente frente a este partido, a todos los partidos políticos. Hassan, preguntémonos por el contrario mejor, ¿cuántos votos sacó este señor? Es decir, ¿por qué se vuelve necesario otorgarle un aval a alguien que es capaz de construir billeteadamente, de una manera fraudulenta, un poder electoral digamos, extraño en todo a propuestas concretas, al debate democrático, a la conquista por programas y, por supuesto, al servicio público? Nada más ajeno que sacar un fajo de billetes y entregarle a la ciudadanía para pervertir el contexto democrático. Digamos, el pecado del señor, que a mí me parece un señor como ingenuo ahí dentro de su ignorancia, es que lo hizo en público, pero es que esto lo hacen todas las elecciones con más de 25,000 votos. Mochilas con millones de pesos, metiendo la mano y repartiendo en la boca de la urna. O sea, esto es una cosa más grave que un señor. Pero mire que hay una cosa positiva en esto. Estamos hablando del tema. Como estamos hablando del tema de la magistrada de la Suprema Corte de Justicia por hacer un viaje. Temas como este, perdóname. Mañana estamos preparando la juerga entre Trío y Papayera. Papayera para recibirla. Claro, porque dio papaya. Entonces, y la idea es que estamos escogiendo algunas interpretaciones, inclusive con algunos arreglos. De pronto de esta mesa salgan algunas conclusiones interesantes. Mañana, hacia el mediodía, haremos la presentación bien carnavalesca al frente, porque... Pablo, pero mira, pero lo que quiero decir, estamos hablando de esas cosas y es la punta del iceberg, sí, pero estamos conteniendo fenómenos concretos que pueden servir para abrir una averiguación, ponerle lupa al conjunto de las actividades del país. Venimos, Oscar, venimos de lo de la reforma a la justicia. Mira, esto es un hijo chiquito de la reforma, de la pelea por la reforma. Hagamos la pausa y ya regresamos.
Regresamos a 360. Tiene la Yo palabra. comparto yo lo veo a él y lo veo silvestre. Es un payasito. Digamos, es el político que cree que eso está bien hecho. y que creció haciendo política de esa Así misma se, manera. pero, a ver, ¿así se hace política en Colombia? Sí. Así se hace Sí, política. claro. Es la realidad. Sí, así es. Así se hace Lo que política. pasa es que lo Ahí hizo no en hay cámara, ninguna pero eso lo hacen así. impostación, no hay un discurso, no hay una preparación, no hay un montaje, no hay una puesta en escena. Lo lamentable de todo esto es que esa es la forma clásica, tradicional, vernácula de hacer política en Colombia. ¿Sabes cuál es la gran ironía de esto? Es que esa plata con la que él le está dando a estas señoras que reciben tan agradecidas, esa plata sale de los impuestos que ellas pagan. O sea, ella es la que le está dando la plata Ella, a él nosotros, para que la vote. nosotros, todos los colombianos, no ella, Claro. todos los colombianos. Porque es que nosotros somos los jefes de estos Claro. funcionarios públicos y nosotros como ciudadanía no asumimos que nosotros somos Que nuestros explique jefes. entonces que estos señores no llevan un primer periodo en esos cargos, repiten y repiten, son vacas sagradas que llevan Les más de funciona 10, la fórmula. 15, 20, claro. Es una 30 fórmula años infalible. ocupando esos mismos Un cargos. llamado de atención de la Comisión de Ética parece que es el acto preparatorio del aval. ¿No es cierto? Es como está haciendo los méritos necesarios. ¿Usted cree que van a terminar con Vamos a aval? ver cómo es la carta del año entrante, y porque el cómo- año pasado... Y pone 25.000 votos. ¿Y cómo es la...? No, Durante claro, esta no hubo la recuerda. expulsión, vamos a ver la reacción. Entonces, episódicamente, la misma persona, y entonces, digamos, es que eso, digamos, es lo desafiante, ¿no es cierto? Porque ya estaba en el ojo de la opinión pública y dice, lo que opinen los ciudadanos no me importan, yo tengo unos que son mi Hassan, aquí, recua eso. de personas que me aseguran estar acá. por Acá, siempre. Oscar, Le da la Oscar, bendición. acá como en el carrusel de la contratación, el cartel de la contratación, como nosotros lo bautizamos en Bogotá, se recogen un número importante de votos a través de mecanismos desviados, torcidos y maniqueos, uno de ellos, otro el clientelismo, otro los contratos, distintos niveles, distintos de inversión El fraude. y de desviación de la voluntad popular, incluida la misma registraduría con su manipulación, la feria de votos a última hora, etcétera, la manipulación de los conteos, etcétera. Pero lo que iba es lo siguiente, es que hay un parámetro común. Este señor no solamente recoge para sí una suma y le entrega a la comunidad, no. Eso se traduce en expresión de votos con los cuales se construyen las próximas campañas al Congreso de la República. Y ahí- Con esos Por eso votos se lleva pregunto. 30.000 y con eso recoge otra plata. Esa otra plata va a una aspiración que construye una Cámara y ese conjunto de aspiraciones de Cámara hacen una bolsa común para una aspiración al Senado. Entonces, eso no es ajeno a lo que significa construir y hacer política en el país, Es muy preocupante, sino por el contrario. es muy preocupante que nosotros tengamos una ciudadanía que no es consciente que, por ejemplo, estas personas al recibir esta plata en realidad están perdiendo plata. Nosotros tenemos una ciudadanía que no se da cuenta de eso y que agradece esas limosnas como si fuera que este funcionario hiciera su trabajo y como si eso fuera Claro, un y porque favor. no Hablamos de los ventiladores. caminos que hay para refutar Póngalo esto. sobre la mesa. Los caminos son muchos. Vea, pero primero tenemos el control social, que ya se está ejerciendo desde las redes sociales. Esto sucedía toda la vida, pero como no existían redes sociales, pues no había eco. Y no se de debatía cosas. en público Sí, tampoco. pero hay uno más grande y es el de la movilización. Nosotros tenemos que hacer transformaciones profundas a la política. Y esto se hace desde la movilización. Exigiendo, no sé, vía referendo, ya Oscar es el que sabe el tema y lo hemos estado tratando ya extra micrófono hace mucho tiempo. Vía referendo nosotros tenemos una reforma política profunda de lo que son las costumbres políticas de este país corruptas, todas. Nosotros tenemos que, primero, echarle mano al Congreso de la República. El Congreso de la República, a mi modo de ver, es demasiado grande para lo que tiene que hacer. Digamos, 268 congresistas que le cuestan más de $1 billón anuales a Colombia, es demasiado. 40 concejales en Bogotá y no tuvieron ver la lo que están fuerza, haciendo, y no y ver tuvieron lo que la están fuerza haciendo. necesaria para atajar el carrusel de las contrataciones y nosotros pagándole a 40 tipos camionetas unos sueldos estrafalarios. También para mí son demasiados. Nosotros tenemos que empezar a achicar el Estado en la parte legislativa. Porque igual, si van a robar 20, pueden robar 400 o 600. O sea, eso es una parte. La segunda, seguir ejerciendo el control social, estar vigilantes desde las veedurías que estamos haciendo y de las que hace ya más de 20 años Pablo Bustos, casi desde el proceso 8000, y que hacen otras personas. Poniendo las en el país. denuncias encima de todo el mundo. Ahora, temas de conclusiones rápidamente en 20 segundos. Yo quiero hacer un llamado importante al señor procurador Alejandro Ordóñez, que entre otras cosas también usa mis impuestos para tener una capilla y para irse a unas cosas que no están en sus funciones, como irse al Vaticano, a la canonización de la Madre Laura, que entre otras cosas también despilfarra mis impuestos. Yo le quiero hacer un llamado
llamado directo para que discipline a estos funcionarios, porque yo no veo exactamente cuál es el trabajo que él está haciendo. Gastarse mi plata en hacer una capilla y viajar a Roma, ¿y qué más está haciendo? Porque esos funcionarios públicos no los disciplinan. ¿Usted le ve una profunda crítica entonces a los órganos de control? Pues claro, el órgano de control que supuestamente está ahí y que mantenemos una procuraduría que nadie entiende qué hace y que es absolutamente obsoleta, está ahí para disciplinar a estos funcionarios públicos y no se roben la plata, y él mismo se está robando nuestra plata. Mario, deme sus conclusiones. Para entrar en continuidad, prostitución en el primer tema y prostitución en el segundo Totalmente. tema. Los dos. Hay venta de sentimientos, estéticas y estados por venta y compra de votos, de seguimientos políticos, de fidelidades políticas. Definitivamente la sociedad colombiana anda por un camino equivocado en lo que tiene que ver con lo moral. Ahora se entiende mucho por qué algunos políticos dicen que una campaña de Senado les puede costar hasta 10.000 millones. Claro. Así es como se la gastan. Deme sus conclusiones, Oscar, porque usted... Pues yo creo que efectivamente tenemos que tener cuidado porque ha hecho carrera la afirmación de que como las campañas son tan costosas, entonces luego ellos tienen que cuadrar caja con corrupción. No, lo que pasa es que hay unos corruptos y unos ladrones que están dispuestos a llegar allá, a esas instancias del Estado, como sea, porque allá es donde se van a enriquecer. Y por eso efectivamente hacen todo eso. Entonces aquí lo que estamos es ante una crisis de la ética y de la moral en los asuntos públicos. Lo que tenemos que hacer es una indignación ciudadana constructiva y hacer propuestas como, por ejemplo, crear la silla vacía por corrupción, interponer las pérdidas de investidura. ¿De qué sirve? Y no podemos desmayar. ¿De qué sirven en este momento que manden cartas de quejas, de comportamiento de los partidos políticos? Sí, la Procuraduría que es un órgano de control no hace nada, no sirve de nada si la Procuraduría no hace nada. Es muy inútil porque los políticos abusan hasta donde se los permitimos. Y los hacemos retroceder en la medida que nosotros avancemos. Yo estoy de acuerdo con Catalina. Hay que exigirle a los órganos de control que estén vigilantes sobre estos personajes. Nosotros desde las redes sociales podemos hacer mucho también. Pero a los que no les podemos pedir nada es a los partidos políticos. Todos son corruptos, lo demostraron en el carrusel de la contratación. No hubo un solo partido que estuviera por fuera de esa repartija. Luego, esas comisiones de ética, ¿cómo se llaman esos? Sí, de los partidos. Las comisiones de ética de los partidos son un chiste, eso da de risa. Realmente los partidos son corruptos y nosotros sí, como pagadores de impuestos, tenemos que exigirle tanto a la Procuraduría como a la Contraloría que estén vigilantes de nuestros... Pablo, deme sus conclusiones y también cuénteme de una vez mañana cómo... Bueno, confírmeme cómo es eso. Lo de mañana es indudablemente un festejo desestresante para la Corte Suprema de Justicia y la magistrada, que consistirá en una papayera. Debatimos mucho el tema entre trío y papayera, pero ya había llevado un trío al crucero. Un trío, poder legislativo. Ahora, y era un trío como de 7. Entonces, ahora, entramos en lo de papayera porque Hassan dio papaya. Y papaya puesta, papaya partida. Y en este caso fue la papaya de los recursos de todos los colombianos. $400 al día para ir a una conferencia, para ir a dormir, una siesta de 400, de más de $1.600 en España, como lo vemos en el día de hoy. Ganas de no volver Entonces, a pagar mañana impuestos papayera en a las 12 frente a la Corte Suprema de Justicia, llegue o no llegue la magistrada, escóndase o no se esconda la magistrada, póngale o no la cara al país. Pero sí queremos decir con esto, es que por encima del control legal, por encima de las IAS, de las asustadurías, por encima de la justicia institucional, está el control social, está el valor supremo del constituyente. Ahí está el debate y ahí están las eso imágenes. es esto, y ahí vamos con todo, justamente para decirle no a ese tipo de prácticas en una aceptación de la indignación colectiva y podernos reír de eso un poco, poder disfrutarlo. Ojalá se corrija. Mario, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Pablo Bustos, gracias. A ti. Catalina, como siempre, gracias. Muchas gracias. Gustavo, gracias. Muchas gracias. El diputado Mesa está nominado en los premios Carroña, que es parte del control social, en la categoría de buitre revelación, pues pueden votar. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Oscar Ortiz, gracias como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo.